Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí con vosotros para compartir en esta hora la meditación que corresponde a este día. Así que bienvenidos a nuestro programa. Que el Señor os guarde, el Señor bendiga vuestra presencia y aprendamos a desarrollarnos constantemente en el camino del Señor. Vamos a elevar nuestros corazones a Dios a través de la oración. Oremos, por favor. Eterno Padre, que tu morades en los cielos, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por permitirnos cada día crecer espiritualmente, por permitir que podamos meditar también y compartir con nuestros hermanos a través de este programa. Que la enseñanza y la reflexión que podamos dar sea de bendición para nuestras vidas, que podamos aprovecharlas y lo que tengamos que practicar, lo practiquemos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que se conectan, deseamos tus bendiciones para ellos, dales prosperidad y concédeles también el ser prácticos en el mensaje. Que alcancemos la norma cristiana de perfección y un día podamos estar contigo en las mansiones eternas cuando aparezcas en las nubes de los cielos. Oramos por estas bendiciones y por el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy nos corresponde una meditación también importante que nos ayude a mejorar nuestra relación con Dios, y la meditación se titula En armonía con el cielo. Así se titula la meditación para este día miércoles, En armonía con el cielo. Hermanos, la palabra armonía, pues, se ocupa mucho en música, ¿verdad? Y refleja que literalmente nosotros, para entender esa palabra, podemos o tenemos que dejar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se toma una guitarra, cada cuerda de la guitarra tiene su propia nota. Pero para poner un término completo, se tienen que presionar algunas cuerdas. Entonces, esas cuerdas dejaron su sonido natural para armonizar con la otra nota. Y una nota, por ejemplo, do, necesita de 3 notas adicionales, ¿verdad? Para que sea do completo, o de 3 cuerdas, al menos en la guitarra. Pero son notas diferentes. O sea, se conforman de 3 notas, una nota natural, do, por ejemplo. Y así las demás notas también se conforman, y hace posible que al dejar su sonido natural armonicen con la nota de do. Ahora, cuando hablamos de armonía con el cielo, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay que abandonar ciertas cosas en nuestra vida terrenal para que nuestra conducta pueda encajar con el cielo. De eso se trata. Si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, entonces no es posible que nuestra vida armonice con el cielo. Y ahora vamos a leer en el libro de los Salmos cuál es esa conexión, digamos, que necesitamos tener para armonizar con el cielo. El Salmo 119, 165 nos dice de la siguiente manera: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Miren qué interesante. Para que nosotros podamos estar en armonía con el cielo, necesitamos tener en cuenta esta santa ley de Dios. Ninguna persona que no acepte la ley podrá tener lo que esta paz o lo que este versículo dice. Los que aman tu ley tienen paz y no hay tropiezo para ellos. Fíjense qué importante. Entonces, queridos amigos y hermanos, nuestra vida tiene que estar obedeciendo a Dios para que alcancemos esa armonía. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Dios le agrada y nos derrama paz y nos derrama bendiciones sobre nuestras propias vidas. Qué hermoso es para Dios encontrarse con un hombre, y qué orgulloso se siente, pienso yo, terrenalmente, Dios cuando ve que gente que es pecaminosa, que es débil, así como nosotros, se somete a Dios y logra victorias tan grandes. Me estoy recordando de la historia de Job, ¿verdad? Cómo Dios le decía a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como Él, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo hacía con un énfasis de victoria, hermanos. Y eso sucede con nosotros. Cuando nos sometemos a la obediencia, entonces Dios se siente bien, se siente motivado al ver que sus criaturas están en el camino correcto. Como cualquier padre también, hermanos. Yo siento, por ejemplo, cuando me decían en la escuela, mire, su hija lleva el primer lugar. Pues yo me sentía muy contento, feliz. Y también me imagino que un padre cuando le dice, mire, su hijo solo problemas trae, yo quizás lo vamos a expulsar porque aquí ya no hay espacio para él, no vive bien, no se lleva bien con los compañeros. Hermanos, qué triste. Me imagino que el padre que recibe tales noticias se siente avergonzado, se siente triste, desanimado. Hermanos, imagínense. Así que vale la pena que nosotros podamos entender que hay necesidad de amar la ley, de obedecer la santa ley, para que vengan la paz con nosotros. Vean lo que dice este consejo en Patriarcas y Profetas, la página 378, dice: Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y le prestaron obediencia. Escuche qué interesante esto. Las medidas que Dios tomó para que el hombre fuera perfecto y fuera reingresado al consejo de Dios, a la relación estrecha con Dios, para que esté en armonía con Dios, dice que antes del Sinaí fueron transmitidas de forma oral de generación en generación. Eso es importante comprenderlo porque muchas personas que no comparten nuestra fe, ellos dicen, no, es que antes del Sinaí nadie guardaba ninguna ley. No, esa ley se conocía porque Dios las había escrito en el corazón de nuestros primeros padres. Pero al degradarla o al pecar contra Dios, esa ley pues se separó, fue quebrantada y exigía la muerte del transgresor y se hizo un abismo. Pero dice que Dios le dio y le enseñó a sus descendientes. Adán lo hizo. Le enseñó a Noé, le enseñó a Set, le enseñó a Caín, le enseñó a Abel. Pero vean, Caín y Abel tomaron caminos diferentes, por lo que dice aquí la Escritura. Que no obstante la forma bondadosa en que Dios nos trató, enseñándonos las cosas que deberíamos hacer, no todos, dice, prestaron atención y la aceptaron para obedecerla. No todos lo hicieron. Y lo vemos en la historia. Caín no quiso nada. Abel se sometió a Dios y Caín lo mató. Dios le repuso a Adán y a Eva, a Abel, a través de Set, ¿verdad? Set vino a suplir y a heredar la herencia espiritual del conocimiento y de la obediencia de la santa ley de Dios. Así que, queridos hermanos, debido a que pocos en el mundo aceptan la santa ley de Dios, la gran mayoría no quiere nada con Dios. Se ha llegado a pensar de que lo incorrecto es lo que Dios aprueba, pero no es así, hermano. Sí, el consejo sigue diciendo: debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. Pero la ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Fíjense qué interesante. Lo enseñó también cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios. El Señor eligió a Abraham, de quien declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Qué interesante! Entonces tenemos acá que hay una cadena de secuencia, digamos, lógica, en el cual Dios ha mantenido el conocimiento de la santa ley de Dios. No solo un conocimiento de forma escrita, sino antes de la escritura, Dios la transmitió oralmente a Adán y a Eva, luego Adán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y todos los que vinieron heredando la herencia espiritual del conocimiento de la ley de Dios, ellos seguían heredando a sus hijos a través de una enseñanza oral. Luego pues vino la escritura,
cuando Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra en el Sinaí. Pero decíamos en una meditación anterior que fue porque el hombre había pasado, o el pueblo había pasado mucho tiempo en Egipto y se habían olvidado de las leyes del Señor. Pero acá nos dice claramente que fue transmitida primero de forma oral y ellos heredaron ese conocimiento. Y los que quisieron, los pocos, porque no era la mayoría, no era mucha gente la que aceptaba el consejo, eran pocos, hermanos. Poca gente le gustaba obedecer a Dios, pero ese conocimiento no se perdió nunca. El conocimiento se mantuvo a tal grado de que hasta hoy nosotros tenemos todavía esa secuencia de pensamiento y también toda la gente tiene la autoridad de aceptar o de rechazar. Por eso en el capítulo anterior que leíamos tenemos libertad de decisión. Vean lo que dice este otro escrito. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías: sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Entonces, hermanos, ahí dice la ley de Dios como es buena. Y si la ley es buena, hermanos, es beneficiosa para nuestra vida. Y es necesario que nosotros la aceptemos y la adoptemos en nuestra vida y la vivamos para que podamos armonizar con el cielo. De otra manera, queridos hermanos, si nosotros nos portamos como que no conocemos la ley, como que no sabemos que Dios la había grabado primero de forma oral en el corazón de la gente y que después en el Sinaí las pronunció habladas mediante truenos y bueno, fuego, dice ahí, y después las escribió en tablas de piedra. Entonces la gente no debe pensar que hasta que Dios las escribió en tablas de piedra, ahí comenzaron las leyes. No. Las leyes de Dios fueron antes, porque por eso entendemos que Adán pecó. Si no hubiese habido ley, entonces Adán no se hubiese culpado de pecado. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos entender, el mundo entero será juzgado por la ley moral. Debemos tener ese pensamiento claro, sea que la acepte o que no la acepte, el mundo va a ser juzgado por esa ley. La ley moral en el Santiago nos dice: así obrad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley que el mundo desprecia, hermano, esa ley de los 10 mandamientos que el mundo rechaza porque la considera obsoleta, porque no considera que sea propio en este último tiempo poder vivirla, por esa misma ley el mundo será juzgado y será aplicado conforme a la actuación que hizo. Si una persona no conocía la ley, pero fornicó o cometió adulterio, robó, asesinó, codició, maltrató a su prójimo, pues va a ser juzgado por esa ley. Ese es el código de honor que Dios tiene para demostrarle a la gente que quizás no conoció, tú violaste este precepto, no lo conociste. O alguien puede decir, pero es que yo no sabía. Está bien, no lo conocías, pero lo violaste. Entonces tienes culpabilidad. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad 10 veces más, hermano. Conocemos la santa ley de Dios, conocemos la veracidad, la vigencia de los mismos, y al ser transgresores de la misma, entonces Dios nos va a demandar 10 veces más por el conocimiento que nosotros tenemos. Así que si usted es conocedor de esta ley, vívala, practíquela, hermano. No haga caso omiso de este principio, porque Dios nos va a traer en juicio por esta misma ley. Miren lo que sigue diciendo. De acuerdo con la oportunidad que cada uno haya tenido de conocerla, ya sea por la razón, la tradición o la palabra escrita. Ahí tenemos. Por 3 motivos podemos entenderla. Razonablemente, hermanos, tenemos que entender que nadie tiene derecho a matar o quitarle la vida a otro ser humano. Aunque usted no lo lea en la Biblia, si nunca lo leyó en la Biblia, que la Biblia dice no matarás, pues es la lógica, la razón. No vamos a ir matando a medio mundo por ahí sin tener consecuencias. Entonces, cuando la gente a través de la razón entiende eso, pues demuestra que hay cierto conocimiento de Dios en las mentes y en los corazones de todos los hombres. Luego dice, por la tradición. Puede ser que nosotros
hayamos nacido en un hogar cristiano y que nos hayan enseñado ya las leyes de Dios. Nuestros hijos, por ejemplo, yo llegué ya de 20 años, pero mis hijos nacieron ya en este conocimiento y ellos, por tradición, podemos decir, conocen los 10 mandamientos, se los saben de memoria. Pero a la hora de la práctica, ¿quién sabe? A la hora de la práctica ofendemos a Dios. Y entonces, si eso sucede, nosotros vamos a ser juzgados por esa misma ley. Y ahora dice, o por la palabra escrita, cuando nosotros investigamos y entonces nos damos cuenta que Dios tiene vigencia en la santa ley. Así que estas cosas deben ayudarnos a nosotros a no solo obedecerla, sino también a compartirla con las demás personas, porque ellos también, hermanos, van a ser juzgados por esta ley. La gente la rechaza, la gente no quiere oír de ella. De hecho, hace poco tuvimos un encuentro nosotros con unas personas, estábamos haciendo una actividad en un parque y estaban unas personas ahí que oían el mensaje. Al terminar el mensaje que nosotros estábamos exponiendo ahí, se acercaron a uno de nuestros compañeros ahí y le dijeron que habían escuchado bonito el mensaje y que les gustaría que nosotros vayamos a predicarles a ellos. Ellos eran una iglesia de 80 miembros que se habían dividido y ahora tenían 40 y 40. Entonces nos decían, nos gusta cómo expresaron la palabra, ¿por qué no van con nosotros? Y nosotros fuimos, gracias a Dios, fuimos, conocimos el lugar y cuando llegamos ahí, la primera regla que nos dijeron es, miren, a nosotros nos gusta que nos prediquen el evangelio, pero si ustedes predican el sábado, la ley de Dios, prohibiendo comida, no vamos a poder estudiar, no vamos a poder trabajar. Hermanos, hay como un rechazo a la santa ley de Dios, pero el que el mundo la rechace, que no quiera verla, no significa que no sea vigente. Debemos enseñar que esa ley rechazada es la que Dios va a utilizar para juzgar al hombre, porque en la ignorancia, si hay ignorancia voluntaria, ignorancia, ¿verdad? Que de veras no conoce nada, pero hay una ignorancia voluntaria. Cuando la gente sabe leer, leen la Biblia, pero ve que sus pensamientos no cuadran con lo que Dios está pidiendo, entonces la van dejando a un lado. Eso no es correcto. Aunque lo hagamos, Dios nos va a juzgar siempre por esta ley. Dice aquí, miren, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Y por eso se cumple el versículo del Salmo 176 que leíamos, ¿verdad? El Salmo 119 es 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Interesante, hermanos, acá. Dice que cuando nosotros nos allegamos a la ley o la recibimos en nuestro corazón, el pensamiento de Dios viene a ser o viene a conectar, por así decir, con nuestro pensamiento. Y entonces nosotros ya vemos la claridad de la vigencia que tienen los mandamientos y eso nos hace ponernos en armonía con el cielo. El cielo se respetan las leyes de Dios y cuando nosotros las tenemos en nuestra mente y corazón, entonces nos hace respetar y eso nos conecta con el cielo, hermano. De forma muy espectacular, pareciera que nosotros no podemos entender completamente cómo sucede esto, pero hermanos, aquí nos dice el escrito que una vez la ley, que es la expresión del pensamiento de Dios aceptada, cuando la recibimos en nuestros corazones, cuando consentimos en que ella puede ser nuestra guía, se convierte en el pensamiento nuestro también. Qué vigencia la santa ley de Dios, que transforma, que hace sabio al sencillo, decía el otro versículo de los Salmos. Y algo importantísimo, dice, que nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales. El hombre caído, pecado, inclinado a la maldad, siempre va a buscar la complacencia propia, cumplir con sus deseos, satisfacer sus aspiraciones terrenales y también pasionales. Pero cuando la santa ley de Dios está en nuestro corazón, nos eleva por encima de esos deseos y empezamos a rechazar todo ello y nos convertimos en agentes completos de Satanás, dispuestos a servirle
dispuestos a morir, si fuera posible, por el honor de nuestro Padre, como lo hicieron muchos hombres en el pasado. Nosotros quizás no hemos tenido esa particularidad de poder ofrecer nuestra vida, que sería algo digno, hermano, en nosotros. Dios lo tomaría como un sacrificio dulce de amor y nos aseguraría también a nosotros la salvación. Así que, queridos hermanos, quiera Dios que nosotros podamos entender esta sabiduría que nos dice la Biblia, de que nosotros debemos de tener siempre en nuestra vida la importancia de que tenemos que estar en armonía con el cielo. Si dejamos de obedecer la santa ley de Dios, nos desconectamos del cielo. Si queremos obedecerla, nos armonizamos con el cielo. Que el Señor bendiga a los hermanos que han estado con nosotros en esta hora y pueda llenarnos de ese conocimiento y mover nuestras voluntades para cumplir de esa manera el consejo de la palabra de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a invitarles a orar para que nuevamente el Señor pueda prosperar nuestros caminos. Oremos, por favor. Padre de amor y de misericordia, que estás en el cielo, glorificado sea tu santo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por permitirnos llegar a la intimidad de nuestros queridos hermanos con esta meditación y recordar que tu santa ley nos hace sabios, que tu santa ley, al ser obedecida, nos conecta con el cielo, nos pone en armonía con tu verdad. Y así, Señor, queremos mantenernos. Permite que nuestros corazones sean enternecidos, que nuestras vidas sean subyugadas y que alcancemos la perfección cristiana para honrarte y glorificarte, que seamos testimonio al mundo para que, aunque ellos la rechacen, al vivirla nosotros demos ese testimonio, similar al que daba Noé cuando cada martillazo que daba en el arca era testimonio para las vidas de la gente que rechazaba el consejo tuyo. Ahora, Señor, también que nosotros, cada práctica de principio de los mandamientos sea un testimonio para la gente que rechaza estos consejos. Ahora, bendiciones especiales te pedimos por nuestros hermanos que se conectaron para estar con nosotros en esta meditación. Queremos tu gracia, queremos tu Espíritu Santo y que nos transformes completamente para convertirnos en siervos y siervas tuyas. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo. Junto al perdón de los pecados lo hemos pedido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, muchas gracias por vuestra sintonía. Si Dios lo permite, nos seguimos viendo porque esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes. El Señor guarde vuestro camino y les dé éxito en sus labores. Son mis mejores deseos. Amén.